El libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Su vida estuvo marcada por una profunda conexión con Dios, quien lo llamó a una misión profética de gran trascendencia, advertir a Israel sobre las severas consecuencias de su infidelidad al pacto divino. Esta ruptura se evidenciaba en la idolatría y la injusticia social que se habían arraigado en la nación. Jeremías no solo predicó sobre las advertencias de Dios, sino que también predijo la llegada del imperio babilónico como instrumento del juicio divino. Según su profecía, Babilonia sería el medio por el cual Dios castigaría a Israel, destruyendo Jerusalén y llevando a su pueblo al exilio. Lamentablemente, sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió en carne propia el asedio y la destrucción de la ciudad santa, siendo testigo directo de la devastación y el destierro de su pueblo. La creación del libro de Jeremías. El libro de Jeremías surgió de una manera particular y significativa. En el capítulo 36 se nos informa que, después de haber predicado por aproximadamente 20 años en Jerusalén, Dios le ordenó recopilar todos sus sermones, poemas y ensayos en un documento escrito. Para llevar a cabo esta tarea, Jeremías contó con la ayuda de su escriba Baruc, quien se encargó de escribir y compilar todo el material en un rollo. Además, Baruc incorporó numerosas historias acerca del profeta, lo que dio como resultado una obra que combina diferentes géneros literarios. Por esta razón, el libro de Jeremías se presenta como una antología, una colección de textos organizados para destacar su papel como mensajero de la justicia y la gracia de Dios. Su estructura no sigue un orden estrictamente cronológico, sino que agrupa oráculos, narraciones y reflexiones teológicas de manera temática. El llamado de Jeremías y su misión profética. El libro inicia con el relato del llamado de Jeremías como profeta. Dios le otorga una doble misión, ser un profeta tanto para Israel como para las naciones. Sus palabras no solo tendrían la función de acusar y advertir sobre el inminente juicio divino, sino también de ofrecer esperanza y restauración. En términos simbólicos, su mensaje estaba destinado a arrancar y derribar, pero también a edificar y plantar. Esta dualidad resume la esencia de su ministerio, una denuncia del pecado y la corrupción, pero también una promesa de redención futura. La acusación contra Israel, capítulos 1 a 24. La primera gran sección del libro, que abarca los capítulos 1 al 24, se centra en los escritos de Jeremías antes del exilio. Su mensaje principal es claro: Israel ha quebrantado el pacto con Dios y ha violado los términos del acuerdo estipulado en la Torá. Esta transgresión se manifiesta en dos aspectos fundamentales. Idolatría y apostasía. El pueblo de Israel había abandonado la adoración al Dios verdadero para seguir a los dioses cananeos. Construyeron altares y santuarios dedicados a ídolos en toda la nación, demostrando su infidelidad espiritual. Jeremías utiliza una potente metáfora para describir esta apostasía: compara la idolatría con el adulterio. Emplea un lenguaje fuerte y emotivo, recurriendo a términos como prostitución, promiscuidad e infidelidad para ilustrar cómo Israel había traicionado su relación con Dios. Corrupción e injusticia social. Jeremías no solo acusa al pueblo en general, sino que señala específicamente a los líderes de Israel, sacerdotes, reyes y otros profetas. Según él, todos ellos se habían corrompido y habían abandonado la Torá, lo que había resultado en una sociedad caracterizada por la injusticia. En particular, denuncia cómo los más vulnerables, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes, eran explotados y desprotegidos. Esta situación representaba una clara violación de las leyes divinas que exigían justicia y misericordia para los desfavorecidos. A lo largo de estos capítulos, Jeremías proclama con valentía el juicio inminente de Dios sobre su pueblo. Su mensaje, aunque difícil de aceptar, es un llamado al arrepentimiento y una advertencia de que la desobediencia traerá consecuencias devastadoras. Sin embargo, a pesar de la dureza de sus palabras, el profeta también deja entrever destellos de esperanza,
Dios no ha abandonado completamente a su pueblo y aún existe la posibilidad de restauración si se vuelven a Él. En el resto del libro, Jeremías continúa desarrollando estos temas, alternando entre pronunciamientos de juicio y promesas de un futuro en el que Dios restaurará a su pueblo. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios y la búsqueda de la justicia en nuestras sociedades. El capítulo 7 del libro de Jeremías es un punto clave donde se reúnen muchas de las ideas centrales del libro. Se le conoce como el Sermón del Templo de Jeremías. En este capítulo, los israelitas llegan al templo a adorar a Dios como si todo estuviera bien, pero fuera de él practican la idolatría y algunos incluso adoptan la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Jeremías, entonces, hace un anuncio impopular: el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando un enemigo del norte, que se revela como el Imperio de Babilonia. En el capítulo 25, se marca una transición clave. Israel no ha regresado a su Dios, por lo que, en el primer año del reinado de Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie la llegada de los ejércitos babilonios. Estos conquistarán Israel y a sus vecinos, llevándolos al exilio durante 70 años. Babilonia es comparada con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios por la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. A partir de aquí, el libro se estructura en dos grandes secciones. El ataque de Babilonia sobre Israel, capítulos 26 a 45. Jeremías ruega a Israel que se arrepienta y les advierte hasta el último momento. Sin embargo, los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con historias sobre el asedio y la destrucción de Jerusalén, el sufrimiento de Jeremías, su persecución y su eventual secuestro por rebeldes israelitas, quienes lo llevan a Egipto en contra de su voluntad. El ataque de Babilonia sobre otras naciones, capítulos 46 a 51. Aquí se encuentran una serie de poemas sobre cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a naciones como Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón y Damasco. Sin embargo, los poemas más largos están reservados para el juicio venidero sobre la misma Babilonia. Aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, no aprueba su violencia e idolatría, por lo que Babilonia también será juzgada. En el centro del libro, en medio de todas estas historias de juicio y desastre, se encuentra una colección de mensajes de esperanza para Israel. Jeremías retoma la predicción de Moisés en Deuteronomio 30, después de que Israel quebrante el pacto y sea llevado al exilio, Dios no lo abandonará. En su lugar, renovará su pacto y transformará los corazones de su pueblo. Jeremías anuncia que Dios escribirá las leyes de la Torá en los corazones de su pueblo, sanará su rebelión y permitirá que un día lo amen y sigan completamente. En ese futuro, Israel regresará a su tierra y un Mesías del linaje de David vendrá para que todas las naciones reconozcan al Dios de Israel como el único Dios verdadero. El libro concluye con una historia tomada de Segunda de Reyes, donde se narra el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén. Los muros de la ciudad son destruidos, el templo es quemado y el pueblo es llevado al exilio. Esto confirma las advertencias de juicio de los capítulos 1 al 24. Sin embargo, en los últimos versículos hay un pequeño destello de esperanza: el rey Joaquín, heredero del linaje de David, es liberado de la prisión por el rey de Babilonia y se le permite comer en la mesa real por el resto de su vida. Así, aunque el libro de Jeremías está lleno de advertencias y juicios, sus últimas palabras dejan una nota de esperanza: Dios no ha abandonado a su pueblo ni la promesa de un rey venidero del linaje de David.